Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes continúan como estudiantes del Diplomado en Derechos Humanos, Paz y Posconflicto. Hoy vamos a retomar parte de la, digamos, o darle continuidad al diálogo que se ha venido construyendo con ustedes y de esta manera pues facilitarles también que el temario que se presente pues tenga armonía o tenga una coherencia con el siguiente. En oportunidades anteriores se tuvo la presentación, en el caso tuvo la oportunidad de dirigirme a ustedes con el tema de lo que se refiere a la situación que tenía que ver con el aspecto más que todo en los derechos humanos, pero por el desplazamiento forzado, como una condición que la abordamos coyuntural, importante ahorita en los tiempos de paz, qué va a suceder con toda esta población y cuál es nuestro rol como organizaciones. En este segundo abordaje ya vamos a tomar a tener como un referente el aspecto cultural transversalizado en el tema de lo que son los derechos humanos. Entonces, la primera parte, como la vamos a desarrollar, como ustedes pueden ver, acá hay parte de la organización en la cual digamos, yo estoy inscrito y se dirige, que es una red educativa que promueve pues el tema de alternar y de dinamizar un centro de pensamiento y a la vez también una propuesta interinstitucional que está apalancada y a la vez también articulada con la institución. Esto sería como para que ustedes sepan que existe una organización, una ONG que viene trabajando en otros campos y que a la vez también se vincula con la parte educativa. Listo, entonces un referente y de verdad que para todo el diplomado está es en interactuar con la realidad. Y la realidad realmente que hoy nos convoca es el tema que estamos a puertas de participar en un suceso que, como lo decíamos en la sesión pasada, fue la firma de la negociación de La Habana. Ahora estamos a puertas de lo que significa el plebiscito y lo que se le haya denominado la referendación a este acuerdo. Pues entonces, como ustedes pueden observar, el tema de la cultura, ¿sí?, el que vamos a abordar nosotros, está también mediado, ¿sí?, como una forma de cómo desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y cómo vincular este primer, digamos, acto en cuanto a la construcción de cultura de paz. Entonces ese sería el primer referente que lo maneja también los entes que están con nosotros como observadores y como garantes del proceso, pero a la vez también están para interactuar con la dinámica que se nos va a presentar. Entonces el curso va a tener dos enfoques. El primero que tiene que apuntar hacia cómo vemos la cultura dentro del proceso de los derechos humanos, que también tiene un enfrentamiento, como lo vamos a presentar más adelante, en el sentido de que las evoluciones históricas y organizativas pues, nos han llevado a ese mismo, y el tema de los movimientos sociales han llevado a diferentes replanteamientos sobre declaraciones que ya se consideraron hace más de 70 años. Este otro enfoque, la Declaración de los Pueblos Originarios de 2007, es un referente cultural que tenemos que abordar y que lo dejo de presente para que no lo vayamos a olvidar. No solo porque sean los pueblos originarios los únicos llamados al tema de la cultura, sino todas las comunidades, llámense urbanas, rurales, y dentro de las mismas, todas las que se conciban allí, están llamadas a interactuarse, a convocarse y a moverse dentro de lo que algunas pueden llamar el tema de los derechos humanos bajo el telón de lo que significaría la universalidad, y bajo otros lo que pueden proponer el tema de la culturalidad, en un sentido de paridad frente al tema de los derechos humanos. No porque las situaciones en algunas comunidades se vean como no humanas, entonces nos llevan a descalificarlas. Y eso no es cierto, porque también viene un valor agregado que es lo cultural. Y ese es el diálogo que hoy vamos a mantener. Entonces acá está, este es un referente que solo se logró ahorita conseguir hasta no hace mucho y que se tomó un diálogo grande, casi más de 2-3 décadas, para tratar de concebir una declaración que favoreciera los pueblos originarios en el sentido de que no es tanto por conservarlos, sino por rescatar y por también salvaguardar su identidad, que no puede ser vista con el lente de lo que ustedes han tomado en cuenta en estos cursos del diplomado, que implicaría de verlos con otra postura, sino también articularlos a la propuesta. Entonces, en ese sentido, el curso va a tener el siguiente desarrollo. Entonces les presento
cómo hacer el eje, lo hemos llamado acá eje vivencial humanístico, para darle esa categoría en cuanto a lo cultural y en cuanto a los derechos humanos, entendidos ya como un escenario de convivencia, de mutua reciprocidad, que permitirá entonces, primero vamos a tomar en cuenta lo que son los referentes internacionales, o sea, la normatividad que deviene tanto de la ONU como de la UNESCO, que son los organismos internacionales que se encargan de manejar esta política y que a la vez también aborda en sus diferentes congresos y eventos los postulados que todos los estados llevan en sus ciclos para ser debatidos ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Luego iremos a abordar cómo están definidos los principios constructores de una cultura. Posteriormente, la cultura material versus la inmaterial, que ha sido un proceso también de evolución y de crecimiento. Luego ello, las implicaciones de lo que es el conflicto en la cultura. Posteriormente, los casos en la región frente a Latinoamérica y el Caribe, frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, vamos a tener una propuesta de ejecución de un observatorio que es Praxipaz, y que es algo que viene organizando o desarrollando la ONG en la cual participo y que quiero compartirles a ustedes para poder tomar como un rol. La invitación que he hecho en los anteriores eventos y que ustedes vuelvo a reiterarles es que no se trata solo que nos veamos, ¿cierto?, por un medio, en este caso como lo es el internet y las comunicaciones, sino que podamos a futuro tener una posibilidad de encontrarnos y de construir, porque la idea de esta propuesta, como al final del cierre lo van a ver ustedes, propende porque se lleven espacios en donde usted está parado, en su localidad, en su región, en su contexto, y que armonizan con lo que propone las entidades territoriales, departamentales y municipales y las nacionales, y a la vez también con lo que nosotros desde nuestros trabajos estamos desarrollando y lo que podemos hacer a manera de red. Todo acá, la construcción de esta propuesta está desarrollada desde un contexto colectivo y por ende mi invitación para que ustedes participen. Entrando ya entonces en el tema, lo primero que tenemos que abordar es como antecedentes la Convención de La Haya de 1899, que fue el primero de los instrumentos que empezaron a delimitar procesos, ¿cierto?, de cómo abordar y cómo construirse en escenarios frente a conflictos y frente a situaciones a futuro que se vinieren en el tema de problemáticas dentro de las comunidades. Pero luego ya, posteriormente, se establece la llamada Convención del 54. La llamada Convención de La Haya del 54 es un referente casi que, digamos, coyuntural, puesto que proviene de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y es acá en donde incluso a ustedes les recomiendo que si tienen la posibilidad de ver un documental, una buena película, que es el tema que aborda qué sucedió del tema de la parte cultural en lo material en el conflicto. Y en el conflicto nos estamos refiriendo a todos los bienes, ¿sí?, que están en los diferentes escenarios de las comunidades y que pueden ser objeto de destrucción o pueden ser objeto de aprovechamiento por estrategias militares para atacar a sus adversarios. Entonces, Monuments Men es una película que propone ello, que incluso se refiere a un escenario que en la realidad propusieron los aliados en su momento, y buscó lanzar un pequeño, ¿sí?, grupo, digámoslo, no con corte militar, sino más bien con profesionales en otras áreas, en el tema de antropología, en el tema de sociología, en arte, y que ellos empezaran como que a filtrarse, ¿sí?, como grupo de avanzada dentro de los futuros lugares que iban a ser invadidos para salvaguardar y para rescatar las obras. La Primera y Segunda Guerra Mundial empezó o dejó un marcado escenario de, digamos, situaciones no cerradas que llevaron que en la segunda Hitler propusiera que también muchas patrimonios o construcciones que fueran de origen alemán se resguardaran y se sacaran de los estados que en la Primera Guerra habían quedado por acuerdo de administrar, en este caso, los bienes patrimoniales de los diferentes estados. Pero Hitler estaba con la intención no solo de resaltar el tema de las diferentes artistas alemanes, sino que también empezar a recoger todas las demás obras importantes que se han podido o que se pudieran en su momento desarrollar y que estaban en diferentes lugares de Europa, para poderlas traer y colocarlas en toda una, digamos, construcción, un museo que él iba a implementar por toda la franja del río Rin en aras de poder establecer la simbología por intermedio del arte.
es bueno que ustedes vean esta película porque nos contextualiza en el conflicto, qué es lo que sucede y cómo es que se tiene que, digamos, hacer acciones para salvaguardar este tema. Así fue entonces como a partir de esta declaración se estableció, posterior a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, qué y cómo se debe concebir el tema de los bienes, o en este caso más que todo tiene un corte muy material. Entonces dice los bienes, muebles o inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, entonces entendidos como monumentos, arte, historia, de corte religioso, campos arqueológicos, grupos de construcción o conjuntos que ofrezcan un valor significativo de arte, manuscritos, libros y otros objetos, obras científicas, serán de salvaguarda. Ese es un primer, digamos, pronunciamiento que se hace frente al tema de la no destrucción y la protección de los bienes en su orden, el que estamos nosotros estableciendo. Entonces, el primer, digamos, son 3 literales que están estableciendo esta convención en uno de sus artículos en cuanto a la protección de lo que significaría, primero en cuanto a los bienes de orden material e inmaterial, del orden primero que todo, perdón, de bienes muebles e inmuebles. Igualmente también está el tema de los edificios que están destinados para conservación de los bienes culturales, o sea, estamos hablando desde ya de los denominados museos, que es donde se va a conservar, las bibliotecas, los depósitos de archivos y los refugios, pues para proteger a estos bienes como tal, pero que también en un momento dado fueron objeto, ¿sí?, de aprovechamiento en las estrategias militares, y es eso lo que se está buscando salvaguardar. Los centros que comprenden también numerosas o considerables bienes culturales, obviamente que son denominados centros monumentales. Entonces esos centros monumentales también están llamados a ser protegidos. Fue lo que propuso la Convención del 54, que después tuvo otras reformas, las vamos a abordar, pero que nos deja ya de presentes que estos bienes, los que establecen o los que son parte inherente de una comunidad y que están en algún lugar exhibidos, no pueden ser objeto de un ataque en un momento de hostilidad y máximo en un momento de conflicto bélico. Y quería tocar el tema también frente a qué sucede cuando en el desarrollo, y lo hemos escuchado en el ayer como en el hoy, un grupo toma dominio de una ciudad, pues entonces se apropia de todos los escenarios a nivel estratégico, y a la vez también empieza a asumir infraestructuras que hayan quedado en pie, que no hayan sido lesionadas, para poder obviamente tomarlas como para resguardecer sus efectivos militares, para hacer alojamientos, etcétera. Entonces eso fue un tema que realmente se estuvo viviendo y fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, en donde los bombardeos tanto de un bando como del otro llegaban y de forma indiscriminada atacaban a escenarios emblemáticos de carácter cultural. Entonces, iglesias, campos, museos, diferentes lugares eran atacados y bombardeados, pues obviamente porque allí era donde se ocultaban los efectivos militares de algunos bandos o se valían, ¿cierto?, como escudo para pues tratar de salir al frente o hacer sus diferentes ingresos militares. Entonces ese es un realmente escenario que en su momento pues fue atacado, fue barrido, y creo que esto no es nuevo porque en la época de la historia antigua también notamos cómo los grupos que llegaban a atacarse unos con los otros, lo primero que hacían era incluso destruir toda la ciudad, quemarla, saquearla, apropiarse de algunos objetos de valor que obviamente representaban para ellos, pero que iban a ser destruidos o iban a ser quemados. Notemos el caso histórico de la Biblioteca de Alejandría. Es uno de los escenarios en los cuales las, digamos, recopilaciones y las producciones científicas y artísticas que se hubieran logrado desarrollar por la humanidad, pues realmente fueron llevadas a cenizas a partir de procesos en los cuales se buscó implementar o imponer una cultura sobre otra. Entonces notemos acá por qué el tema tan relevante de proteger un escenario cultural. No porque estemos validando que en un momento dado esta cultura tiene que ser arrasada, sino que también tiene que ser conservada, pero no porque la compartamos o porque no la compartamos tiene que también ser destruida, como de pronto en algunos escenarios se ha venido desarrollando, y es en el tema de lo que ha sido con la guerra en el Medio Oriente y con los talibanes, en el sentido de que los que son más radicales entraron a destruir las estatuas emblemáticas y que eran patrimonio, en el sentido de acabar con un Buda, porque a ellos no les parecía que era en su momento
lo que se tenía que mantener, pero lo que se tenía que salvaguardar era la antigüedad y el valor en el cual esos bienes representan el trabajo histórico de otras comunidades para lograr. O sea, es realmente un proceso como tal, pues realmente que se cruza y se media frente a las posturas de quienes quieren borrar no solo la población, sino también su legado y lo quieren extinguir o lo quieren exterminar. Así es entonces como esta convención aborda estos tres aspectos fundamentales. Pero bueno, luego entonces venimos acá como un cierre, ¿cierto? En el artículo 4 de esta convención se establece el tema de cómo salvaguardar o cómo comprender o extender el concepto de lo que son bienes culturales que estén situados en un territorio, en este caso de un país que ha sido o que está a puertas de un conflicto o está interviniendo en uno mismo. Entonces lo que se tiene que buscar es la salvaguarda de los bienes que están allí, ¿cierto? Y a la vez también de abstenerse, ¿sí? Que digamos, la manera de retaliación de un grupo frente al otro asuma como que buscar también afectar la moral de los soldados o de los adversarios. Entonces, si para usted es importante un lugar, porque es emblemático, porque está inserto en su historia, porque genera vivencias, porque le da, por ejemplo, el tema de referirse a un culto, y este es atacado por el otro, ¿sí? Eso realmente se toma como un acto de hostigación. Si ya hemos visto que la guerra ha tratado de fraguarse o de terminarse, o incluso como un inicio de la misma. Entonces, ese se vuelve un momento dado como un escenario en el cual pues se chocan las culturas y estas entonces empiezan a defender, ¿sí? A quien los agredió, y pues lo que se debía evitar, que era el conflicto, empieza a volverse un escenario, ¿cierto? De choque, porque se volvió en la cultura occidental que hay íconos en cada uno de los estados. Cada uno maneja un sitio emblemático en el tema, por ejemplo, la construcción de las nacientes repúblicas. Ahorita en tiempos de bicentenario encontramos como los campos en donde se libraron las batallas se vuelven escenarios emblemáticos, para no ir muy lejos. El campo el tema del puente de Boyacá, o el campo de ir a la batalla de Carabobo, o estar en la batalla de Junín, o así sucesivamente. Ingresar a esos escenarios, entonces es como que, y ver que sean afectados o a futuro fueran llegar afectados por alguien, entonces obviamente genera una reticencia, una reacción en la conciencia social, porque se supone que es algo que se lleva en el grupo, en el colectivo, y se salvaguarda, puesto que es una historia y un legado que se ha construido por otros. Es algo para poderlo resaltar. Bueno, ya entonces dándole seguimiento a otros de estos elementos, entonces nosotros vamos a abordar acá otro tema que tiene que ver con saliéndonos del conflicto, en este caso de la Convención del 54. Entonces vamos a mirar acá lo que ya es posterior a un conflicto. ¿Qué sucede cuando estamos en tiempos, por así decirlo, de paz, y algunas comunidades, o posterior, o sea, en este caso el post-conflicto, estamos hablando de referentes históricos a nivel de guerras mundiales, la primera y la segunda, se genera el tema de lo que es el tráfico ilícito de unos bienes? Entonces, aquí ya no estamos hablando del escenario derivado en la guerra, sino estamos hablando de cómo, ¿sí? Se creó una convención que propone salvaguardar los bienes exclusivos de un estado o de una región y evitar que estos sean manejados por otros como tal. Entonces está la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del 70, que establece qué son los bienes en sí, que son derivados de una creación individual o colectiva, que están adheridos a una región, o en este caso a un estado, y que de su territorio son sacados, ¿sí? Son retirados por terceras personas, pues obviamente para temas de comercio. Un ejemplo clásico que podemos tener frente a ello es todo lo que se ha dado en el tema de Egipto y todo lo que es la región en donde estuvo asentada antiguamente la cultura egipcia.
egipcia y el tema de los faraones, y más que el tema cultural que a algunos les interese por la antigüedad, por la historia, por el tema de la grafología, de la simbología, de todo el lenguaje que ellos venían manejando, pues obviamente viene el tema de lo que es cómo explotar estas antigüedades en un comercio ilícito, un mercado llamado negro, en el cual se lleva a que estos bienes que sean sacados o que sean extraídos de tumbas de faraones y sucesivamente, pues se vendan a postores que están ocultos, ¿cierto? Y que obviamente tienen los medios para poder asumir y se vuelven coleccionistas. Y estos coleccionistas pues son los promotores de este mercado, porque obviamente que a raíz de estas convenciones lo que se busca es que se salvaguarde los bienes de cada una de las comunidades y que no sean, digamos, no se facilite en el mercado su negocio y beneficio para unos terceros. Entonces aquí no estamos hablando de tiempos de guerra, sino en tiempos de paz, pero en tiempos o de posconflicto, en donde los saqueadores entran y deterioran los bienes inmuebles y de las comunidades antiguas que fueron dejados, todo con la expectativa de llevarse una piedra, de cortar algo y de poderlo vender en el mercado. Pues lamentablemente ha sido como una herencia que ha quedado en el sentido de lo que pasó cuando las regiones fueron atacadas también por la guerra y se dio la posibilidad que algunos estados se llevaban como trofeos o tomaban como trofeos cortar obeliscos, trasladar monumentos, quitar diferentes estructuras de los monumentos y llevárselas a otros lugares para exhibirlas. Creo que esa es una problemática que no ha desaparecido y que esta convención lo que procura es minimizar ese efecto que sigue afectando a todas las comunidades a nivel mundial. Bueno, entonces la convención del 70 que establece la protección del tráfico de bienes ilícitos también coloca obligaciones a los estados garantes, es en el sentido que en los tiempos de paz se establezca un inventario sobre los bienes que se tienen, ya sea en el caso de museos, ya sea a nivel público, como saber una plaza, tener un callejón, el tema a nivel de un escenario que puede ser también de la naturaleza, ¿sí? Que puede perfectamente valerse porque es muy visitado por la gente, porque tiene una situación emblemática. Eso es lo que se refiere al tema cultural, o sea, la simbología cultural que ya toca temas sociales es la representación que todos los grupos y comunidades colocamos en un lugar o sobre un objeto para hacerle ver como nuestra identidad o nuestra representación frente a algo. En el caso latinoamericano el tema es muy amplio, más adelante también lo vamos a abordar en el enriquecimiento de que todas las culturas mantienen, ¿sí?, su identidad a partir de un tejido, a partir de una pintura, a partir de diferentes elementos que se manejan dentro de algunas comunidades, pero entonces ahorita en la primera fase de esta sesión maneja todo lo que tiene que ver con el tema material. Entonces, ¿qué sucede con diferentes elementos que son exhibidos en un museo? Cómo evitar y cómo hacer la salvaguardia de los mismos. Entonces a esto se refiere el tema de las obligaciones que tienen que adquirir los estados para mantener una relación activa de sus bienes, una descripción detallada, ya en este caso aquí nos valemos de otras disciplinas como la antropología, como es la sociología, como es diferentes valoraciones que se pueden hacer a partir de los objetos, los hallazgos que se logren en tiempos de paz, de establecer ruinas o de ubicar a nivel de fuentes subacuáticas escenarios y de rescatar allí diferentes tesoros, pues obviamente son inventariados y hacen parte del patrimonio de la comunidad, al punto que no ingresan como una situación que pueda ser mañana incluida o validada para poder ser canjeada, sino que por el contrario tiene que ser manejada. Y un ejemplo clásico que lo tenemos acá en Colombia es el tema del Museo del Oro. El Museo del Oro es como que el escenario en donde se agruparon, ¿cierto?, las mayores representaciones de todas las culturas precolombinas y que allí están exhibidas desde las que se encuentran en Quimbaya, la balsa muisca y todas las representaciones que no les vemos la significación por lo que hayan sido hechas en el material, ya sea en oro, como en otras regiones puede ser en jadeo, o puede ser con incrustaciones de esmeraldas, sino que tiene que ver es con la importancia que una comunidad que ya no se tiene dejó un legado y que esa significación es lo que nosotros la tenemos ahí tangible de manera objetiva. Luego entonces viene también el tema que es lo que se tiene que fortalecer o que busca esta convención, es generar educación. Una educación en el sentido de la posibilidad de admirar
y a la vez también por la admiración conservar los escenarios históricos o los escenarios culturales que tengamos en nuestra región. Cada uno de ustedes tiene en sus lugares donde residen o cerca de los lugares donde ustedes residen algún sitio que se identifica como que en donde reposan vestigios de comunidades antiguas o que son hechas en el tema a nivel de lo que significa después de la construcción de la conquista, de la colonia, de la república. Entonces todos esos escenarios son obviamente una garantía para que sean exhibidos y también por medio de la educación sean valorados y sean apreciados por las nuevas generaciones. Para ir otro ejemplo, el caso del Museo Nacional. El Museo Nacional incluso inicia su digamos, identidad a partir de un vestigio que lo podemos encontrar. La primera pieza que existe en el Museo Nacional de Colombia es el meteorito que cayó en Santa Rosa de Viterbo. Esa es la primera pieza con la cual se inicia toda la colección, por darle ese nombre a todas las diferentes opciones que ya no como el Museo del Oro, pero sí como en este espacio en donde se tiene que ver a lo que es el tema de lo que implica la construcción de Estado, de República, a lo que son los momentos en los cuales se ha vivido procesos técnicos, tecnológicos, también están allí exhibidos, y el tema de la exposición de arte. Entonces es otro escenario, pero también tiene que aportar a todos aquellos que van. Entonces, cuando se lleva a un chico o a un colectivo, a unos estudiantes, a el tema de vivir o visitar una región y ir a sus sitios emblemáticos a nivel cultural, no es para tomarlo como un viaje y como una salida, sino para enriquecer el tema que más que de palabra y de expresión en el tema de ver las cosas, pues obviamente, y de leer su historia, pues le va a dejar un mejor legado y una mejor impresión a quienes las admiran. Aquí también en la ciudad de Tunja existe casi que un recorrido por todos sus escenarios antiguos y que por algunas personas de pronto en el común, en su cotidianidad, ya lo ven normal, pero que en las otras regiones perfectamente lo podemos ver como de gran relevancia. Entonces acá lo importante es rescatar que por la educación se debe buscar la salvaguarda también de ese escenario a nivel de lo cultural. Dándole continuidad a nuestro tema de lo que significa este aspecto, entonces damos paso a cuáles son entonces los principios de protección de los bienes culturales y que se propenden tanto en temas de conflicto como post-conflicto. Entonces, acá nos vamos a unas modificaciones que se ingresaron por parte de la UNESCO sobre el 97 e inicios del 2000, que tiene que ver con reformas a la Convención del 54, esta que anteriormente nosotros estábamos exponiendo. Entonces, lo que tiene que ver es, como un primer principio, son medidas que se pueden tomar en tiempos de protección. Si un bien que es ingresado a esta base que tienen los estados de su inventario amenaza deterioro, amenaza ruina o puede ser, digamos, objeto de destrucción, entonces lo que se busca es la conservación. Y eso es un primer deber o como principio que se establece para los estados, es que no es solo el tema de tener allí una pintura, sino de buscar salvaguardarla. Y incluso ahorita, hablando en coherencia con el tema de la educación, encontramos niveles a nivel profesional y a nivel de posgrado que tienen que ver con el tema de la restauración y de la salvaguarda de diferentes obras. No estamos hablando aquí de que sean de un corte específico en cuanto a que sean pictóricas o en cuanto a que sean de corte antropológico o en cuanto a que sean de autores del siglo pasado. Estamos hablando es de salvaguardar un bien. No nos interesa aquí en este caso en el arte si es surrealista o si es de X pintor famoso, entonces que hay que protegerlo porque es más imperioso que otro. No, acá no estamos colocando y no se debe colocar tampoco en ponderación a manera de balanza unos bienes frente a otros o unas regiones frente a otras, que es de pronto lo que a veces se comete el yerro, y es como que enfrentar el valor cultural de unas comunidades frente a las otras como para minimizar lo que pueden hacer unas y lo que pueden hacer otras. Entonces, señalar que aquellos que hacen elementos autóctonos o tejidos no tienen la significancia de aquel que fue a estudiar a Europa e hizo una obra con un maestro que en su momento pues obviamente traía un concepto vanguardista. El concepto aquí no es en cuanto a esa discusión, es en cuanto a
ustedes, nosotros que estamos en un escenario, que vemos y percibimos que una obra, que un monumento está amenazando una ruina, pues existen medidas que uno puede proponer y les sugiero una que se puede implementar y es, por ejemplo, lo que son las acciones populares. Una acción desde el contexto judicial para la protección de los bienes culturales es esa, una acción popular que busque restaurar o recuperar un bien que es patrimonio cultural y que en tiempos de paz está siendo abandonado y deteriorado por el tema del tiempo y de las causas climáticas que sobre este circulen. Es un caso concreto, lo pasó, pues sucedió ahorita no hace mucho, ya casi de pronto unos 10 años menos, que aconteció con el tema de los bienes que se encuentran en Boyacá, específicamente con el corte patriótico, por darle una denominación, que son el tema de las batallas, el emblemático, los monumentos, el que hizo Arenas Betancourt en el Pantano de Vargas y el que está en el Puente de Boyacá. Los dos bienes en un momento dado, si bien se conciben que son bienes del Estado, fueron totalmente abandonados, sometidos a un deterioro. Creo que de pronto en alguna oportunidad muchos de ustedes tuvieron la posibilidad de notar eso, en qué condiciones se encontraban. Por intermedio de esta acción se buscó ampararlo y obviamente salvaguardarlo frente al deterioro. Curiosamente, y creo que eso sí queda para una postura crítica, y es por qué en estos escenarios en donde se supone que se debe salvaguardar un bien que es de todos, siguen o están operando entidades o sujetos para un beneficio propio. Es el caso concreto en el Puente de Boyacá o aquí en la laguna de Unzaúa, aquí en el conocido Pozo Donato, que es también otro bien histórico y cultural, porque está administrado por terceros en aras de como que seguir diciendo que existe la imposibilidad del Estado para salvaguardarlos y para mantener el mismo y evitar su deterioro. Creo que ese es un tema que incluso a nivel judicial se sigue discutiendo, porque no se supone que haya que entregar en concesión un bien de esta naturaleza para que un particular lo entre a administrar o a lucrarse con el supuesto sostenimiento de zonas verdes, que es lo que máximo que podrán hacer, porque no pueden intervenir en el inmueble, no están calificados para hacerlo y pues obviamente que tampoco podrán darse en cuenta del deterioro o del riesgo que puede estar allí expuesto frente a lo que se presente. Entonces es algo que hay que tener en cuenta frente a ello. O lo que se presentó ahorita, el suceso más notorio fue frente a una acción popular que buscaba frenar la intervención de la doble calzada que pasa por el puente de Boyacá. Realmente inicialmente se logró con una medida del Tribunal Administrativo de Boyacá, luego el Consejo de Estado la revocó y ahorita volvió a darse una decisión en la cual se le daba la razón. Pero ya, si pasamos por ese escenario, pues la construcción se hizo. Entonces ya no se puede, digamos, frenar ese suceso, enfrentándolo frente a escenarios a nivel de desarrollo no estamos discutiendo ese tema, sino que era un momento dado en el cual pues la historia llamaba a que se conservaran esos escenarios. Eso es como si colocáramos una avenida por medio de la Torre Eiffel o un aeropuerto encima de otro escenario de Machu Picchu, porque es que la tecnología o el desarrollo lo implicaba. Es como manera de reflexión que les hago esos comentarios, porque de eso se trata. La cultura no es el ir de paseo un fin de semana y ver las cosas que de pronto nos interesan, sino también buscar que los estamentos se responsabilicen de salvaguardarlos y de evitar el deterioro. Esto que les comento de la vía que se hizo en este escenario es un deterioro, así lo veamos como un desarrollo, es un deterioro. O incluso anteriormente, en ese escenario en donde se ven todas las banderas que representan a manera significativa los 123 municipios de Boyacá, eso es como colocar en una pintura de la Mona Lisa y colocarle una cura o hacerle una cicatriz, porque sencillamente a un gobierno de turno se le ocurrió que era benéfico y era simbólico hacer ese proceso. Lo hizo bajo un rango netamente de carácter político, pero obviamente desde el punto de vista artístico, si le preguntáramos a su autor, pues va a darse cuenta que él no quería en su momento que ese escenario así esté cercano a la historia, pues era una significación próxima a una batalla y que pues no podía ser alterada de esa manera como se hizo. Pero bueno, también sucedió. Entonces han sido dos elementos en los cuales hemos notado que no se cumple la convención en el sentido de las medidas en tiempos de paz. Otra segunda es el respecto de los bienes muebles culturales, de evitar actos de hostilidad frente a los mismos. Volvemos a hacer énfasis en ese sentido, y eso es muy seguramente a lo que ha pasado en el Medio Oriente, y es que los grupos que se alcen en armas o los grupos que ingresen a otros estados no pueden entrar a deteriorar esos elementos, ¿sí?,
por una mera situación de conflicto. La idea es salvaguardarlos o protegerlos, que es lo que le refiero que en esta película Monument Men se encuentra, que como cuando iba a ser invadida Francia, se buscó la manera de ocultar o de evitar que se deterioraran los bienes que eran de su patrimonio como tal. Y eso es lo que refiere el concepto patrimonio de la humanidad. Esto es un nuevo ingreso que propone, o sea, llega desde entre los principios exactamente de lo que es la protección a los bienes culturales, y es qué significancia tiene que un sitio sea declarado patrimonio de la humanidad, o el evento o un acto de estos lugares sea declarado. Pues lo primero que todo, para tomar otro referente, ya no en el interior sino en la costa, por ejemplo, el tema de las murallas de Cartagena. Es declarado un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y lo que busca es que este bien ingrese a una lista para apoyar, ¿sí?, la conservación, así no se haga por las instancias que deberían hacerlo. Caso, volvemos a decirlo, de lo que pasaba en los monumentos del orden del arte patriótico, y que en este caso, para irnos a Cartagena, lo que se propende es que esas murallas, no tanto porque fueron hechas por X en su momento, sino que en el hoy son un elemento representativo y a la vez también histórico, que recuerda y evoca sucesos que acontecieron en dicha región. Entonces, si la comunidad no salvaguarda, no se apropia de ellos, entonces en este caso, cuando se declaran bajo una manifestación de estas por un organismo como es el caso de la UNESCO, lo que se busca es que la humanidad sea consciente de que esos espacios tienen que ser valorados y que tienen que ser conservados, y pues esa es como que el sello y la impronta que se colocó. En ese sentido, entonces pasamos a otro suceso en el cual nos ponemos de presente, y tiene que ver con la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. Entonces, hasta aquí hemos hablado de lo que significa el tema en el conflicto de la afectación a los bienes muebles o inmuebles y obras y producciones artísticas individuales o colectivas de un grupo que son, digamos, atacados en un conflicto. ¿Qué pasa cuando esos mismos bienes no son, digamos, salvaguardados en tiempos de paz? Vienen unos principios que los acabamos de relacionar para buscar su conservación, y ahora entonces pasamos a otra postura, y es el tema de lo que significa la inmaterialidad. Es un desarrollo, como lo acabamos de señalar, muy reciente, en el 2003, en el cual se establece cómo o qué se concibe como patrimonio inmaterial, y que también hace parte de un legado y de una cultura. Pues en este caso estamos hablando nosotros de todas aquellas representaciones, de todas aquellas expresiones, todas aquellas evocaciones que encierran un conjunto de objetos, de instrumentos, de recordatorios, o sea, todo lo que nosotros llamaríamos como que la explosión, ¿cierto?, en vivo de una comunidad o de una región, ¿sí? Entonces, cuando esos elementos son nutridos y evocados de manera cíclica por la comunidad, que cada uno se pinta la cara y vivencia una lengua y se expresa de una manera y evoca su momento a algún tipo de escenario, pues entonces es lo que se concibe como un valor inmaterial. O sea, que es aquello que está intrínseco no solo en el individuo, sino en el colectivo, y que es llevado a un escenario público en unos momentos que las mismas comunidades definen. Y de esa forma entonces se vuelve a partir de ello un valor o algo de riqueza, que es algo que no se puede, es intangible en el sentido de que no se puede guardar, pero que está en todos. Y entonces fue lo que llevó también a la UNESCO a decir que si había una lista de patrimonio de bienes materiales, ahora también podía valorarse una lista de patrimonio o de acciones culturales inmateriales. Y así es como entonces se empezó a hacer una relación sobre cómo es que opera esta construcción de esta lista. Ahorita lo vamos a tocar, y qué implicaciones trae el que sean reconocidas. Muy recientemente, en el caso a nivel colombiano, está el tema de lo que significa la cultura de los palenques, ¿sí? Esa fue reconocida como patrimonio inmaterial. El tema que se dio en Popayán, con la marcha que se hace en momentos, en este caso para aplicar un rito, un culto, pero que es cíclica y que se ha mantenido como un valor, y que se enseña incluso a los pequeñitos, y de los pequeños sí se va llevando una generación.
No estamos hablando acá de que porque hubiera sido un tema cultural, netamente de corte religioso a X sector, sino que obviamente es el tema de lo inmaterial, a eso me estoy refiriendo. Incluso el tema aquí cultural a nivel inmaterial está también dado con la declaración que se hizo por parte también de la Semana Mayor que se maneja en esta región y que también fue incluso demandada ante el Consejo de Estado, y a su vez también encontró que era válido porque había presupuesto que había que asignarle una partida para el sostenimiento de estas actividades. Entonces, pues, obviamente que otros sectores culturales que no están muy de acuerdo o que no practican un tipo de actividad o de manifestación, pues se ponen en contra porque no han logrado que su expresión sea llevada a este tema de concebirse como un valor de patrimonio inmaterial. Pero no por eso quiere decir de que no sea válido o que por esas situaciones unas se deprequen o pesen menos que las otras. No se trata de eso. Entonces eso sería la primera situación que dejamos postulada aquí, de que se concibe como el tema de un patrimonio inmaterial, que es en sí la creatividad de un escenario y de un colectivo. Ahora vamos a abordar la misma convención que establece qué significaría los criterios para una lista o para inscribir un grupo en este sentido. Entonces ahorita vamos a tomar, yo aquí les dejo unas diapositivas un poco cargadas en cuanto a contenido, pero lo hago es para que ustedes puedan tener luego el tiempo de colocarle pausa a este diálogo y puedan obviamente tomar nota o sacar lo que mejor les interese en el sentido de que lo puedan aplicar o puedan tener un referente normativo para en el caso de sus situaciones o en sus regiones en donde se encuentren. Bueno, entonces estamos hablando de la convención que establece el tema de los criterios para lo que es el patrimonio inmaterial. Porque a veces uno se pregunta, bueno, listo, que el patrimonio material es tangible, se puede observar, puede tener referentes históricos sobre los cuales los podemos construir y de esa manera podemos proponer que sean declarados como tal, así como el caso de lo que estamos diciendo de Cartagena, y protegidos por una organización internacional o salvaguardados por la misma. En el caso del patrimonio inmaterial, la lista como se construye es bajo otros parámetros. Lo primero es que sea una expresión autóctona, propia, original de un grupo y que se haya conservado en un lapso de tiempo, ¿sí?, representativo. O sea, no podemos decir que por alguna cosa a alguien se le ocurrió o a un grupo se le ocurrió alguna actividad, ya porque lleve esa actividad, como cuando alguien señala que está haciendo un evento o cíclico cada año, entonces ya por eso sea una actividad de carácter a nivel de ser incluido en la lista. No, lo primero es que tiene que tener una relación en el tiempo, tiene que tener también un impacto en la comunidad, ¿sí?, que tenga una notoriedad como tal, y a la vez también que sea o se haya hecho por parte del Estado acciones para su protección, ¿sí?, para que inicialmente se ha declarado un elemento de patrimonio de la región o de la población y posteriormente este sea llevado o se busque ser llevado a ser ingresado en esta lista de patrimonio inmaterial. Es como, pues ahorita a veces las comunidades actúan mucho a buscar la protección del patrimonio inmaterial o como que hay un mejor valor para poderlo llevar cuando algún artista o cuando alguien que representa el mismo muere. Entonces ya como muere, como que eso sube el valor, o sea, es como el tema del arte, ¿no? El artista ahorita Botero no vale mayor cosa sus obras y etcétera, etcétera, pero cuando muera, entonces sus obras van a valer mucho porque obviamente fueron creadas por él mismo. Pero aquí estamos hablando de un tema inmaterial y aquí la cosa no es lo mismo en la misma forma como se ve en el individuo. Aquí estamos hablando de colectivo. Entonces tiene que tener una protección inicialmente por parte de la comunidad y tiene que estar asentada o determinada en un territorio o en una posibilidad de espacio que se pueda ubicar para que este sea llevado por el Estado a un calendario que tiene o está establecido cada anualidad para hacer la propuesta de la inclusión del patrimonio y esta a su vez se ha llevado a ser declarado, como en este año fueron declarados unos recientes patrimonios inmateriales que anteriormente tuvieron que haber surtido el proceso que estamos hablando acá de un listado especial como tal. Si continuamos entonces el proceso como tal, ya pasamos entonces a otra tercera convención. Ya hemos hablado del tema de lo material con la convención del 54 y en el conflicto y el posconflicto. Hemos hablado de la convención en el 70 de lo que tiene que ver con el tema de lo que es la protección frente a bienes ya
a manera más grande de la colectividad. Hemos hablado de las 2003 con los bienes inmateriales y hoy estamos abordando en el 2005 la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales. Esta lo que busca o su incentivo es entender que la diversidad cultural, si bien es una manifestación de un grupo o en este caso de la colectividad, también se vale de los últimos elementos a nivel más que todo tecnológicos para expresarse la cultura. Lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, por este medio de comunicación. Eso significaría una manifestación, ¿cierto?, que hacemos a partir de un proceso netamente tecnológico. Pero entonces el tema de lo artístico, el tema de cómo el diseñador, cómo el productor, cómo esta creación, producción, difusión se hace a partir de elementos que promuevan, ¿sí? Y en esto se hace una bienal en Europa que es salvaguardar la diversidad cultural, no entendida en cuanto a los sujetos y quienes la componen, sino cómo esos elementos que se producen, que son patrimonio inmaterial, que puede validarse como tal, ahora son llevados, ¿cierto? Y son difundidos por medios, en este caso a nivel tecnológico. Entonces es un impacto realmente que compensa los desarrollos que se han dado ahorita con el tema de los avances tecnológicos. Ya no se trata de validar a aquel que pintaba con pinturas de corte o de rasgo con animales y lo hacía en lienzo y tenía que esperarse de diferentes técnicas. No, aquí estamos validando que hay muchas cosas, muchas obras que se pueden hacer por producciones tecnológicas y que eso también por pendeo es una herramienta para promover o para consolidar la diversidad a nivel cultural. A eso es el punto, es muy distinto. Por favor, lo dejo claro en cuanto a concebir que la diversidad cultural es que hayan diferentes sujetos. No, acá estamos hablando de una diversidad cultural que está establecida, pero que se media de otros elementos para, digamos, como que explorarse o volverse un movimiento en diferentes espacios culturales que antes no lo eran como tal. Eso sería lo primero. Vuelvo a hago el énfasis acá, se conciben como expresiones o manifestaciones a nivel de diversidad cultural. Yo aquí dejo esta ubicación así muy detallada porque pues, me parece importante que ustedes la tengan y es cómo se desarrollan estas medidas de protección o cómo son las diversidades de expresiones culturales. Tiene que ver en este caso los procesos más que todo de lo que se utiliza para la producción, para la distribución, difusión y disfrute de diferentes actividades que se desarrollan para ahorita industrias del sector, digamos, cultural. Y a eso es lo que se refiere los medios de difusión, la televisión, el cine, cómo fortalece el tema cultural y cómo se salvaguarda. Entonces es una responsabilidad netamente por lo general de los ministerios de cultura que hacen convocatorias y que lo que proponen es que esos espacios, ¿sí?, que esas opciones a través de expresiones culturales sean llevadas por medios de comunicación y que a la vez también sean difundidas y manifestadas. Entonces no se trata de llegar, apropiarse, grabar y quedarme con la expresión cultural de un pueblo, sino es cómo enriquecer ese tema del cine. Y creo que en este caso aquí se ha percibido un cambio. Sigue siendo obviamente dentro de la esfera a nivel de los canales más que todo grandes que pueden tenerse, pero en las regiones como en Argentina, en España o incluso en México, el corte de apoyar el cine que se llama independiente, o el tema también que nosotros estamos manejando por parte de la organización de la ONG es el cine de la complejidad, que es un tema realmente también novedoso, y no solo el tema del cine arte que se volvió como que la contradicción o el tema de contienda frente al cine de Hollywood o el cine comercial. Pero entonces lo hago énfasis acá para poderlo resaltar de que eso es lo que busca, cómo se fortalecen esos medios a través de escenarios culturales, pero para fortalecer y lograr mejor consolidación de las expresiones culturales para que no se pierdan, para que eso que se dice que hay 2, 3 lenguas que 2 sujetos hablan y que mañana van a morir, entonces no se trata de eso, trata de llegar allá y tratar de explorarlas y mantenerlas como riqueza hacia el tema de lo cultural. Eso se llama la diversidad por intermedio de las TIC o de las comunicaciones. ¿Qué pasa cuando vamos a otro punto, tiene que ver cuando se encuentran vulneraciones a la protección de los bienes culturales? Entendamos los que hemos dicho, material, de los inmateriales, de la diversidad, todos estos. Entonces
¿Cómo se puede buscar una protección frente a algo que parece realmente cada vez difícil de hacer? Acordémonos acá que el tema de la conservación también del contexto, del medio ambiente, es importante porque hay comunidades que su cosmología también exteriorizan que las regiones, que el territorio, que las plantas, que las especies es parte de su esencia y que son representadas en lo cultural. El tema cuando las comunidades se visten o el tema que hemos visto de lo antropomorfo es porque las comunidades se matizan, se mezclan con sus seres, con sus deidades y buscan de esa manera hacerse uno solo. Entonces, en este caso hay sanciones para aquellos que ataquen un bien de protección cultural. Cuando hablamos de protección cultural reforzada, nos estamos refiriendo a aquellos que aparecen o que son declarados por la UNESCO, por Organización Internacional, en una lista. Eso se llama una protección reforzada. Se sabe de ya que todos los estados que han ratificado la Convención del 54 pues están obligados a la conservación de sus bienes. Pero aquellos que, aparte de ello, son incluidos en una lista de patrimonio material o inmaterial, entonces eso es lo que llama una protección reforzada. Aquel que ataque un bien que esté en esa condición, entonces obviamente tendrá una sanción frente a ello. El tema de buscar o causar, o aquel que cause destrucciones a bienes culturales protegidos tendrá que pagar o asumir un costo, y obviamente que la idea es proteger aquel que hace saqueos, robos, ¿cierto?, de los bienes que están protegidos a nivel internacional. Entonces eso se considera como un delito internacional y obviamente que tiene que ser procesado por aquellas redes que son las que se prestan para, pues obviamente, el tema del comercio. Pasamos al caso de Latinoamérica, el tema de cómo es la primera vez, y eso espero que no lo vayamos a olvidar, lo decíamos en una sesión anterior, qué pasa la cultura frente a los objetivos de desarrollo sostenible, la propuesta 2030. Pues que es la primera vez que la cultura se toma como el eje primordial para poder buscar que por la cultura se logre consolidar la sostenibilidad y el logro de los objetivos. Entonces, si hay una educación que conserve la cultura, podrá darse una sostenibilidad en la ciudad y en lo urbano, podrá generarse una seguridad alimentaria para las comunidades, aquellas que al parecer nosotros creemos, o en nuestra manera de ver, que si no tienen una dieta balanceada se están exponiendo. Caso concreto lo que está pasando ahorita en La Guajira. Pareciera que culturalmente, ¿sí?, uno dice, pero ¿cómo es posible que el Estado deje en abandono a estas comunidades? Pero entonces el Estado tampoco se puede, entre comillas, inmiscuir en sus concepciones, y entonces el hospital tiene que entregar con un acta de compromiso al menor, y que después los medios de comunicación son los que salen a decir o a generar tensiones frente a lo que pasa, pero no consultan con la comunidad y por qué es que se llevan su niño, porque ellos consideran que lo pueden, dentro de sus protecciones o dentro de sus actos rituales, salvaguardarlo. No estoy tocando aquí el tema de que hay que promoverlo, sino que hay que respetar el concepto cultural de una comunidad, y no porque nosotros lo veamos desde otra esfera, el trato que ellos le den o cómo se alimenten ya no significa como nosotros lo hacemos. El caso de este diálogo no debe estar matizado solo con una conversación, tiene que ser bajado con algún tipo de rito, tiene que ser tomado con un viaje, tiene que ser alimentado de otra manera para que tenga como que un vínculo, que cada vez que usted tome algo se acuerde de lo que se dijo y no sencillamente lo memorice porque es importante para colocarlo en un documento que usted va a sustentar mañana. No se trata de eso, eso es lo cultural. Lo cultural es como que no quitar y no invisibilizar al otro, sino aceptar sus maneras y sus formas de ser dentro de ellos, como un mambiar. El mambiar dentro de una comunidad, llegar a un escenario, a un congreso internacional y encontrarse en que dos comunidades se saludan, intercambian este mambeo, sean hojas de coca. Entonces alguno podría pensar que es una situación que es absurda, que no puede ser dable, pero que realmente aquí sí hay que rescatarla. Entonces el tema como tal es que a partir de estos objetivos de desarrollo sostenible se está buscando que sea la cultura, ¿sí?, la que se encargue de buscar el logro de esos objetivos, y eso realmente es un logro que ahorita en pleno desarrollo de esa propuesta, que es ahorita el 2030, o sea hoy 2016, tenemos 15 años para poder demostrar de que los objetivos de desarrollo sostenible los podemos cumplir por intermedio de la cultura. Para llevar en contexto y atendiendo lo previsto en el curso, y atendiendo que es un tema amplio, pero que obviamente la idea es que ustedes tengan unos acercamientos iniciales, que vuelvo a reiterar, bien pueden contactarnos para poder ampliar los mismos, y si a futuro se da una posibilidad de llevarlos a otros escenarios, pues con el mayor de los gustos. Este tema que quiero abordar ahorita
es una propuesta realmente novedosa, que ya no la podemos llamar sui generis, o sea, que sea diferente, que sea como que una sola, y es algo que se ha venido desarrollando y es lo que se ha llamado un movimiento de replantear la concepción de la cultura a partir del Estado, es decir, de reconocer un Estado plurinacional. Es un tema realmente que a muchos, desde el concepto a nivel jurídico, uno empieza a tocarlo como que no puede ser. Si hemos encontrado que existe una constitución, que hay un ordenamiento, ¿cómo es posible? Y si tomamos la constitución del 91, en donde se reconoce la jurisdicción indígena, ya esté todo cumplido. No. Este tema que se está proponiendo acá y que ya se ha desarrollado en algunos estados tiene que ver con que los estados reconocen a sus comunidades originarias como naciones dentro de su nación. Es una propuesta realmente que debe ser a futuro vista, no como la comentamos acá, el ordenamiento colombiano como la concibe, sino como se ve una propuesta de orden continental andino y que está llevando a que también se lleve a nivel netamente también del Caribe. ¿A qué propone o a qué busca este tema? Primero que todo, que al encontrarnos con tantos choques de las comunidades, estas que aún no son naciones, en el sentido de los estados convencionales, entonces siempre va a haber un retroceso. Los derechos individuales, los derechos sociales, los derechos colectivos, cómo se reclama frente a un estado que obliga o que vincula a las comunidades a reconocerse como de una nación. Y al atarlas bajo ese vínculo de nación, por el concepto de unidad, por el tema de soberanía, empieza como que a aplicarles un desconocimiento a convenciones internacionales. Acabamos de hablar, la Convención sobre los Pueblos Indígenas del 2007 establece el reconocimiento a que las comunidades se identifiquen como naciones dentro del marco en donde se encuentren, o sea, dentro de estados. Entonces, el primer resultado frente a ese planteamiento fue el que logró ahorita Bolivia, el que logró Ecuador, el que está haciendo Perú y otras regiones en el Caribe, y es el tema de concebirse como naciones plurinacionales dentro de su estatus. Entonces, eso no quiere decir que se desaparezca el concepto político, eso no quiere decir que se desaparezca y se desbarate la república y estemos en un caos. Por el contrario, se pueden superar procesos que en el tema del derecho se cercenan, porque el tema que es, como para el caso de derecho civil, que se es persona, ese concepto del que se es persona no es el mismo que se es persona a nivel del sistema internacional, si lo estamos enmarcando dentro de lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos. Y el sistema interamericano de derechos humanos ha hecho gran manifestación frente al concepto de lo que significa las comunidades, y en este sentido de lo que ha pasado en el caso de los que son declarados estados plurinacionales, es como las naciones afectadas demandan a los estados agresores, en este caso el que llegue a lesionar a las comunidades, y hay una riqueza en este tema de jurisprudencia del sistema interamericano que fíjese que permite cambiar una concepción, y está llamada a cambiarse una concepción en donde creemos que las comunidades Uva, Embera, Cativos, todas las demás son eso, comunidades, y no pueden ser vistas más por el concepto de la OIT como algún elemento constructor de un pueblo originario y que no puede ser visto en el estatus, obviamente, de nación. Obviamente que esa convención ya data de varios tiempos, pero de todas maneras al hoy ya obviamente hay que replantear ese tema. Y acá está el concepto de cómo en este caso estas comunidades, incluso campesinas, rurales, se declaran, ¿sí?, en el caso, o las originarias, las indígenas, las campesinas, se reconocen como y se autodeterminan como naciones y pueblos, ¿sí?, en el cual insertan sus temas políticos, comunitarios y sistemas económicos y políticos a un nuevo constructo, que es en el caso de verse dentro de un Estado. Es una propuesta realmente muy sugestiva, que los estados las tenemos que abordar, y muy seguramente si las abordamos bajo esa lógica superaremos muchos conflictos sociales, muchas situaciones de disgregación, porque vendemos un discurso de inclusión. Decimos que tenemos que ver al otro como igual, pero nosotros lo vemos como igual si se ve como nosotros, como un espejo, pero si el otro es distinto, ya lo empezamos a estigmatizar, lo empezamos a ver diferente, incluso no nos preocupamos en el hoy. Ahorita, casualmente, el tema de las negociaciones de La Habana ha sido traducida a 5 lenguas originarias indígenas para poder darle dinamismo, y a nosotros lo que nos interesa es que esté en la lengua que nosotros conocemos, pero lo que poco y nada nos interesa es cómo está eso en los otros. Entonces, a portas de un plebiscito, cómo unas comunidades pueden participar,
cuando no conocían sus documentos. Eso ha sido un cambio realmente que se ha hecho en la Mesa de La Habana, en que todos, no ahorita por el tema del cierre de las negociaciones, sino todos los comunicados iban siendo sacados en 5 lenguas, en el sentido de 3, 4 nativas y las que están en el sentido de los observadores internacionales. Es realmente un punto validante para esto que estamos diciendo acá. Y ya paso al siguiente punto, que tiene que ver con la invitación que les comento que estamos haciendo desde la ONG de Red Educativa, y es el observatorio IITP-LAC, que tiene que ver con la interculturalidad, el tema de la transculturalidad, el plurinacionalismo para Latinoamérica y el Caribe. Entonces acá está la interculturalidad como un tema de diálogo, la transculturalidad, la intraculturalidad y el plurinacionalismo. Es un tema realmente de cambio para una América plurinacional, que realmente es un tema que se ha venido ahorita, lo estamos desarrollando a nivel de investigación doctoral, que propende es porque las naciones no se pueden quedar sentadas ahorita en temas de bicentenario a ratificar una nación peruana, colombiana, venezolana, argentina, mexicana y esperarnos otro siglo para saber si podemos cambiar, cuando perfectamente hoy nosotros tenemos la posibilidad a portas de 3 años de poder en plenos temas de cambios de bicentenario empezar a decir que podemos proponer el tema de la plurinacionalidad como un elemento de vinculación y de identidad dentro de las comunidades, y no el tema que nos hemos venido nosotros manejando de cuando es una única nación la que se impone, pero a la vez también maneja un doble discurso diciendo que están todos incluidos, cuando perfectamente yo me puedo declarar en veracativo y manejar incluso una resignificación de ser muisca, y no por eso entonces me pueden a mí sacar de un sistema, y de eso no se trata. Se trata de crear acá una cultura crítica, de buscar elementos, ¿cierto?, de replanteamientos, y lo que venimos haciendo a nivel de una investigación que se la comparto con ustedes a manera de caso. Y para ya cierre de esta sesión del tema de lo cultural, notemos cuán importante ha sido, les hago una invitación para realizar un tema de movilidad nacional, si es posible, o regional, o en donde se encuentren ustedes, para este 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. En el contexto en el que nos estamos moviendo nosotros, no podemos dejar que esta fecha pase desapercibida, sino que por el contrario sea recibido, y desde aquí hago una invitación. Esperemos que de aquí al 21 se pueda ver, o si no, pues a futuro en el tema del posconflicto pues podamos continuarla, porque el tema del plebiscito no es el cierre, sino el inicio de un gran proceso, a que ustedes también se vinculen con la red en esta propuesta para hacer algo que se llama la Cátedra Itinerante de Movimientos Sociales, en este caso la Praxipaz. Y la Praxipaz significa entrar a hacer y apropiarnos de escenarios para cómo convivir culturalmente con derechos humanos transversalizados, con derechos humanos, digamos, extendidos y ya no matizados por el tema de lo que significa Estado o nación, sino dentro de un concepto más amplio y más vinculante, que es el tema de la plurinacionalidad. Le dejo eso a ustedes, un tema claro que queda mucho por opinar, que ustedes tendrán muchas más dudas, inquietudes, por supuesto que sí. Esa es la idea. Aquí quedan nuestros contactos para que nos podamos encontrar, pero igualmente ya se están haciendo documentos e investigaciones para consolidar estas propuestas. Entonces es gratificante para, en el caso de la organización, participar en este diplomado, y dejarles a ustedes la invitación para hacer hincapié en buscar un vínculo con la red, y en este caso en un movimiento que se llama Movimiento Bicentenario DP 2019 Despoetízate, que es una propuesta distinta al plurinacional, que también es un tema de doctorado, pero que en este caso lo que busca es cómo nosotros podemos dar pedagogía para enseñar en la diversidad y en el tema de conceptos plurinacionales, cuando a veces nos cuesta mucho el tema solo de tener una identidad, y ahora vernos diversos, cómo será ese futuro, cómo nos veremos con las comunidades, nos podremos encontrar de otra manera, o siempre tendremos la distancia y los puntos de bloqueo frente a lo que se nos presente con respecto a otras comunidades pares u otras ya naciones que estaremos prontas a poder ver o visibilizar en América Latina y el Caribe. Pues bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, y espero entonces en otro momento podernos encontrar, y ya les digo, poder seguir construyendo estos proyectos con ustedes. Gracias.